Bueno, hace algunos días nos enteramos del preocupante colapso de la morgue del Hospital Van Buren de Valparaíso, por lo que se habilitaron otras áreas de este recinto para la recepción de cuerpos, junto a la instalación de contenedores refrigerados. Por eso hasta ahora queremos conversar con el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor Ignacio de la Torre. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días. Estamos preocupados por la situación que vive nuestra región, las cifras más altas de contagio y de casos activos que hayamos visto en toda la pandemia, y una situación de un verdadero colapso de la red de salud que está haciendo su máximo esfuerzo para seguir atendiendo a los pacientes, pero que en este momento prácticamente en todos los hospitales de la red pública y privada estamos teniendo pacientes en box de urgencia que tienen que esperar 12, 24, 36 horas para poder ser trasladados a una cama UCI. Es una situación compleja que, como tú dices, tuvo una noticia dramática en torno a la situación de la morgue del Hospital Van Buren, que, para contextualizarla, es una morgue que tradicionalmente tiene espacio para 8 difuntos, y durante el fin de semana se produjo el colapso de esta unidad porque solamente en un día hubo 12 fallecimientos, y frente a ese escenario no habían otras estrategias más que buscar la forma más humana y la más respetuosa de darle un trato digno a los pacientes que hayan fallecido. Y bueno, nos parece que una muy buena solución fue poder habilitar estos containers que de alguna manera tienen que advertirle a la ciudadanía la magnitud del problema en el que estamos ahora. Claro que sí, doctor. De acuerdo a los registros del Colegio Médico de Valparaíso, ¿hay otros recintos que estén en las mismas condiciones con sus morgues colapsadas como el Hospital Van Buren? Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que tienes que pensar que la infraestructura hospitalaria de la quinta región es una infraestructura antigua, que salvo el Hospital Frique, que es un hospital que está haciendo un tránsito entre el hospital antiguo y el nuevo, prácticamente son hospitales que tienen entre 50 y 200 años de antigüedad. Frente a esos escenarios, las instalaciones que están habilitadas y la capacidad de las mismas guarda relación con otros niveles poblacionales y con otros escenarios de nuestra sociedad. Por lo tanto, ayer conversamos con el intendente, que nos informó que ya había empezado a habilitar una mesa de trabajo para gestionar precisamente que existan recursos que puedan ser destinados a distintos hospitales para que situaciones como las que se vivieron en el Van Buren puedan preverse y puedan evitarse. Pero lógicamente, si tenemos 880 casos activos el domingo, 707 el día de ayer, y nos mantenemos sobre los 700 casos diarios, es muy difícil que el sistema de salud, con todos estos esfuerzos, pueda responder. Y si mantenemos unas cifras sobre los 75 fallecidos semanales, probablemente esta imagen que vimos se puede repetir en otros hospitales de la región. Doctor, usted recién comentaba que había pacientes que tenían que esperar más de un día en los box para poder ser finalmente internados en las camas UCI. ¿Por qué no ha existido la capacidad de trasladar a estos pacientes a hospitales, a otros hospitales de la misma región de Valparaíso o incluso a hospitales de otras regiones? Bueno, es muy importante ser enfático, no quedan camas. Nosotros hemos hecho gestiones para distintos pacientes buscando camas en la red, y esas camas no están disponibles. Esta situación que estamos viviendo acá la están viviendo en distintas regiones del país, también la región metropolitana. Para darte un ejemplo, nosotros hace un año atrás teníamos menos de 90 camas en la región, y con el esfuerzo de las jefaturas de las UCI públicas, privadas y de Fuerzas Armadas hemos llegado a 270, y esos cupos se saturan. Para darte un ejemplo, el Hospital Gustavo Frique pasó de 46 camas a 52 camas, o sea, un aumento de 6 camas en una semana, que esas camas se usaron en menos de 24 horas. Hay una tremenda presión que se manifiesta por cerca de 350 pacientes que ingresaron a cama UCI en Chile en la última semana, de acuerdo a cifras de la Sochimi. Con ese nivel de ingresos de pacientes no hay expansión que tú puedas realizar que permita absorber esa cantidad de casos críticos. Y estos casos críticos no se contagiaron ayer ni antes de ayer, son pacientes que se han contagiado probablemente entre 15 y 21 días atrás. O sea, estamos viendo hoy día recién el resultado de las infecciones de pacientes hace 2 o 3 semanas. Imagínate lo que va a ocurrir cuando los pacientes, los 707, los 880 casos que vimos entre el domingo y el lunes, empiecen a presentar sus complicaciones. Esta es una situación que da para largo
y que lamentablemente la cuarentena del Gran Valparaíso, de acuerdo a estudios de movilidad de la Universidad del Desarrollo, ha logrado una reducción de movilidad cercana al 30%, lo cual es insuficiente si lo que tú buscas es una reducción de movilidad que impacte en reducción de contagio. Doctor, ¿cuál es la situación que establece el Colegio Médico respecto de Valparaíso en particular? ¿Faltan medidas que vayan focalizadas hacia esa región por parte del gobierno central? Se lo pregunto por la realidad que usted nos cuenta que cuando uno escucha todas las cifras así planteadas con la claridad que usted lo está haciendo en este momento, la situación es abismante. Hace mucho rato, hace muchas semanas que se viene planteando que la situación es extremadamente crítica en la región de Valparaíso. ¿Falta apoyo del gobierno central? Mira, nosotros pensamos que lo primero es que una cuarentena sin medidas de ayuda social directa, sin letra chica, es una muy mala cuarentena. Segundo, no hemos definido cuáles son las empresas esenciales. En este momento, me decía ayer un amigo empresario, basta tener RUT para ser esencial, y eso es inaceptable. Cuando nosotros vemos el metro a esta hora circulando lleno, cuando vemos la cantidad de personas que viajan en micro ahí en la Avenida España, a unos metros de acá, lo que estamos dándonos cuenta es que hemos fallado en plantear cuáles son las actividades imprescindibles y que esas mantengan su presencialidad. Y hay un montón de otras actividades que no debieran estar funcionando de forma presencial en este momento y sin embargo lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Desde la perspectiva de los empresarios, porque si no trabajan, si no siguen funcionando, quiebran, porque no están recibiendo ayudas directas rápidas. Desde el punto de vista de los trabajadores, porque no tienen la libertad para plantearle a sus jefes que quieren quedarse en teletrabajo porque no quieren poner en riesgo su vida. Y desde el punto de vista de la sociedad, porque también hemos fallado en la comunicación de riesgo, en transmitir. Y solo un ejemplo, el día domingo, cuando estábamos en la crisis que ustedes me preguntaban del Van Buren, la Autoridad del Servicio de Salud, en vez de reconocer que esto era un colapso, que esa es la palabra que mejor lo define, se enredaron en explicar que era una sobresaturación. A la mayoría de los chilenos la palabra sobresaturación o colapso son sinónimos. En realidad describen una situación en la cual equipos médicos que están tratando de dar su máximo esfuerzo no cuentan con los recursos para tratar dignamente a los pacientes en un trato oportuno y de calidad, porque la infraestructura está superada, Doctor, porque los equipamientos están superados, pero también en el caso de los fallecidos ocurre lo mismo. Por lo tanto, ayudas sociales directas a la ciudadanía y a las empresas para que puedan dejar de trabajar las que no son imprescindibles, y educación sobre el riesgo actual, dando cuenta de la situación exacta y no ocultándola sin maquillaje. Doctor, la red de salud está colapsada. Doctor, ayer la oposición puso condiciones para cambiar la fecha de las elecciones ahora, del 10 y 11 de abril. En las circunstancias actuales, ¿las elecciones deberían cambiarse sí o sí, sin condiciones alguna para poder finalmente postergarlas? Yo pienso que las elecciones no hay escenario posible en que se puedan realizar. Parto de esa premisa. Ahora, si nosotros queremos postergar las 5 semanas y seguimos haciendo las cosas exactamente igual, no tengo ninguna claridad de que en 5 semanas vamos a estar mejor que ahora. Hay algunos investigadores que plantean que la variante brasilera probablemente ya está circulando y es responsable del aumento de contagios que estamos viendo en muchas regiones y que está circulando de forma comunitaria. Si nosotros no tomamos medidas distintas a lo que hemos venido haciendo de un año a esta parte, no vamos a obtener resultados distintos. Por lo tanto, entiendo esa perspectiva, pero yo acá pediría una generosidad y un trabajo colaborativo. Los médicos y todos los trabajadores de la salud no hacemos distinciones jamás del paciente que tenemos al frente. Y por eso es tan importante que toda la transversalidad política entienda que en este momento necesitamos grandes acuerdos. Ahora, esos grandes acuerdos tienen que ir de la línea de ayudas sociales directas, como te decía antes, sin letra chica, y de medidas efectivas de testeo, trazabilidad y aislamiento, con recursos para poder hacerlo. Chile se ha destacado mundialmente por un esfuerzo en la vacunación, pero la BBC nos dice, la vacunación por sí sola no sirve, tiene que ir acompañada de medidas que detengan el contagio, y las medidas para detener el contagio son, en cada paciente COVID, saber cómo, cuándo y dónde se contagió, y frente a eso tomar medidas para aislar a las personas que son sus contactos estrechos, identificándolos y poniéndolos en un aislamiento preventivo. Si nosotros no hacemos eso, vamos a seguir reproduciendo esta situación
situación sin ningún control sobre la pandemia. Bueno, para nadie es un misterio, doctor, que el tema de la trazabilidad y el aislamiento son las grandes deudas que ha tenido nuestro país frente al manejo de la pandemia, así es que vamos a ver si se toman algunas medidas adicionales, como está planteando la oposición también, con ayuda económica de por medio. Le queremos agradecer esta entrevista, doctor de la Torre. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes, y si me lo permiten, quiero enviarle un caluroso saludo a toda la familia del Hospital Van Buren, especialmente a su equipo directivo, Rodrigo Rivero, Simón Rojas, que es el encargado del equipo COVID, que tuvieron un fin de semana muy complejo y que la situación que aconteció con el tema de los fallecidos en nada opaca la tremenda gestión que han hecho para atender a una ciudadanía en un hospital que tiene una infraestructura deteriorada y que tiene una red prácticamente más de 200 años de antigüedad. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos esta entrevista.